sabiendo que el presupuesto género ha sido considerado por el plan como un mecanismo transversal con el fin de integrar la dimensión género adentro de la planificación de los departamentos sectoriales. Tercera parte es la parte financiamiento, con un monto de 5 millones de dirham, la moneda de Marruecos, dado por la Unión Europea. La cuarta parte es la realización de todo un conjunto de objetivos del Plan Gubernamental para Igualdad de Género, siendo concretizado a través de una fuerte voluntad de los diferentes actores, hablando gobierno, partidos políticos y sociedad civil. En segunda parte de mi presentación quiero darles una idea de, dentro del marco general del presupuesto, cómo se introduce la cuestión del género. Primero empezaré por recordar que Marruecos ya empezó en 2006 a desarrollar una estrategia nacional dentro de los planes de acciones sectoriales, así como en los proyectos de desarrollo. Esta estrategia condujo a una intervención intersectorial progresiva, favoreciendo la igualdad en los programas gubernamentales. Desde 2005, Marruecos también introdujo la cuestión género en los presupuestos y la gestión del Estado. Esa componente es un elemento esencial del presupuesto, de la revisión del presupuesto, con objetivo principal de aumentar las intervenciones entre los resultados y los fondos disponibles, consolidando la descentralización presupuestaria para ser más cercana y responder mejor a las necesidades sectoriales. Les recuerdo que esta introducción de la reforma presupuestaria se hizo en asociación con el Banco Mundial y con UNUF Mujeres de Marruecos, en estrecha colaboración. Los objetivos principales de la presupuestización que incluye la cuestión género tiene dos objetivos principales. El primero, tener en cuenta la participación diferenciada entre hombres, mujeres y niñas en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. El segundo objetivo, mejorar la eficiencia y la coherencia de las políticas públicas a través de mejores presupuestos más relevantes. ¿Por qué? ¿Por qué integrar la dimensión género en el presupuesto? ¿Cómo lo hemos hecho? Las personas humanas, hombres, mujeres y niños, fueron el objetivo principal. Se repensaron las prácticas de presupuestación de las políticas públicas para que la proximidad sea más grande a través de la planificación y el impacto presupuestario sobre los hombres, las mujeres y los niños, hombres y mujeres. En tercer lugar, el tercer elemento, se elaboraron indicadores sensibles al género a través de la elaboración de indicadores orientados hacia resultados. Les recuerdo que la reforma presupuestaria estaba basada sobre varios ejes, hecha en base a varios años, basada sobre los resultados, con la descentralización y desconcentración y la medida de los resultados. Desde el año 2002 se introdujo esa reforma presupuestaria y los departamentos sectoriales ya tienen todas políticas estratégicas sectoriales que comprenden programas con objetivos e indicadores asociados a cada objetivo. Un instrumento de apropiación de la presupuestación en Marruecos fue
un proyecto de ley que nos permite ser la base, que se ha ido mejorando constantemente tanto sobre el aspecto cuantitativo como cualitativo. En lo cuantitativo, los departamentos ministeriales que adherieron a este proceso aumentaron. Hasta el año 2010 teníamos 25 más o menos departamentos. La novedad en 2012 fue que se introdujo una visión intersectorial que incorpora los derechos humanos y el tema de género. La nueva constitución adoptada en 2011 refleja aquello. La perspectiva en este proceso en Marruecos, el conjunto de los departamentos ministeriales han participado en la reforma presupuestaria. Segundo, el cambio de conducta o de comportamiento de los diferentes departamentos ministeriales fue acompañada tanto por los políticos como por los técnicos. La reforma de la Ley Orgánica de Finanzas está en curso para aumentar los resultados. El cambio de esta Ley de Finanzas está basado en los elementos siguientes. El primero, la consolidación de los resultados presupuestarios, reforma de la gobernanza pública a través de contratos a medio término. Segundo, la consolidación de la transparencia, disminuyendo los programas y generalizando auditorías y evaluaciones que favorezcan la integración nacional. Los departamentos ministeriales han participado en la elaboración de los indicadores sensibles al género, los de planificación y presupuestización, tanto a nivel central como descentralizado, acompañados también por los sectores responsables de la información. La novedad fue concretizar objetivos durante la conferencia en Marruecos el 11 de noviembre de 2012, en una conferencia con objetivo esencial de asociar los diferentes interventores y las diferentes fuentes de conocimiento técnico, de especialización en esos aspectos. Para resumir la experiencia de Marruecos, empezamos en 2005, estamos ahora en 2013. Pensamos que se trata de un proceso largo y que ya tenemos progresos, éxitos, pero todavía tenemos que trabajar más para obtener mejores estadísticas para los indicadores. Y con la puesta en práctica de la introducción del plano para la igualdad entre los sexos, tenemos que reforzar, consolidar la colaboración entre ministros, siempre en el mismo objetivo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación sobre Marruecos. Para resumir lo que el señor Lentuni nos ha dicho, creo que se puede decir que el modelo marroquí basado se basa sobre un plan, sobre una programación sectorial, más o menos sectorial. Se trata entonces de programas y proyectos sectoriales dentro de los diferentes ministerios: educación, salud, infraestructura, acceso al poder político y mercado laboral. Y a la luz de esa programación introdujeron una estrategia nacional de equidad y igualdad entre los sexos. Eso significa que todos los sectores estarán participando en la presupuestación y en la planificación
que incluía el género. El éxito de Marruecos son las reformas presupuestarias y ese proceso sigue avanzando, las reformas se siguen haciendo y los análisis de impacto presupuestario pero contaron también como elemento que justifica o que explica este éxito. Se puso mucho éxito sobre las auditorías de resultados y ese es un elemento clave para esos programas. La relación, los informes de género anexados a la ley de finanzas. Cada año el Parlamento marroquí presenta un informe sobre la cuestión de género que viene anexada a la ley de finanzas, lo que permite hacer el seguimiento de lo que se hizo en materia de igualdad entre los sexos. Esos ejemplos los considero muy importantes para poder ir para apoyar mejor en el costeo y la igualdad entre los sexos. Hemos visto este ejemplo marroquí y quisiera dar la palabra ahora a nuestros amigos Elizabeth y Aminim Mishra, que van a hablar de costeo, de cuestiones de mujeres, de violencia contra las mujeres en Asia-Pacífico. Gracias. Can you hear me? Okay. Presentar esta mañana para ustedes es el trabajo que nosotros hemos hecho de costeo en varios países de la Asia-Pacífico. Como ustedes pueden ver, es un área enorme y no es solamente un área muy grande, sino también es 61% de la población del mundo. Entonces, no estoy impresionado que el costeo está sucediendo en el área Pacífico. Está como que reproduciéndose de forma viral en algunos países en los cuales los gobiernos han mostrado tanto interés. En Camboya, por ejemplo, no simplemente quieren hacer costeo de violencia, quieren hacer costeo de los planes estratégicos, quieren hacer todos los planes, como que el tema de trabajo está agarrando mucho inercia en la región. Entonces, en términos de la ubicación, ustedes ven que está ahí en Camboya, Vietnam, Indonesia, Timor-Leste y varios países en las islas del Pacífico en las que han comenzado a hacer el trabajo de costeo, y otros países también están en el proceso de implementar los estudios de costeo, o el trabajo ha comenzado o están planeando comenzar pronto, que incluye Nepal, Bangladesh, Bután y otros. No es ni siquiera una lista completa. Yo voy a presentar el trabajo en algunos de los países porque el tiempo está limitado, pero después de la presentación que yo haga, va a ser el trabajo que yo hice en Camboya y Indonesia. Entonces hemos dividido así este trabajo. Los actores principales dentro de los socios que hemos tenido, hemos estado hablando desde el día de ayer, entonces no voy a entrar en el detalle de los socios, pero sin embargo, en términos de los títulos, quiero aumentar un punto, que es la persistente falta de implementación de leyes con relación a mujeres o realmente planes de acción de la violencia contra las mujeres. Ha sido realmente un punto. Entonces la gente como que se cansa de que las leyes se hacen pero nunca son implementadas, y por lo tanto tienen que interrogar qué es lo que está pasando en el lado del presupuesto, porque es que la implementación es tan pobre. Voy a comenzar con el trabajo que fue realizado en costeo en Vietnam. La metodología que fue utilizada fue que el costeo de impacto en el primer costeo de impacto, cuando estimas el costo socioeconómico de la violencia. Entonces, en el idioma que hemos estado utilizando, tiene que ver el costo de no intervenir, o sea, el costo de no intervenir, de no hacer algo al respecto. Ese es el muestro. Entrevistaron 1.057 mujeres en 7 provincias y ciudades, y estos fueron el tipo de los costos que tuvieron que mirar para destinar al nivel de base. Trataron de estimar los gastos directos para poder tener edificios y servicios, como por ejemplo tiempo, transporte, materiales y costos. Trataron de hacer los costos de los niños perdiendo colegio. También trataron de hacer un estimado de la pérdida de ingreso. Entonces,
de días de trabajo perdidos y también la pérdida de días de trabajo en casa. A nivel de comunidad están tratando de hacer la provisión de servicios, el costo de la provisión de servicios a nivel nacional, tratando de ver el costo de la oportunidad agregada y la pérdida de productividad. Entonces, muy rápidamente, porque tengo varios países que tengo que cubrir y solamente tengo 15 minutos nada más, no voy a poder entrar en todos los detalles, pero simplemente para darles una imagen, pantallazo, del que encontraron que es la violencia contra las mujeres y mujeres ganan 35% menos de lo que no son abusadas. También estimaron que el costo directo de la violencia contra las mujeres era más o menos de 28% del ingreso mensual de esa familia. También vieron que los costos directos e indirectos eran 1.4 del producto, el PIB de 2010, y se estiman las pérdidas de productividad y la pérdida de costos de oportunidad eran casi 3% del PIB. Entonces, esto fue un estudio que fue hecho en asociación con la institución en Vietnam que hace investigaciones de este y espero que el gobierno pueda tomar algunas acciones con relación a esto. En términos de lecciones aprendidas, hemos visto que están listadas ahí, pero nuevamente encontraron que sí era un desafío para estimar los costos monetarios, pero sí era viable. También sugirieron de que necesitamos aumentar la metodología para los costos no monetarios. Hay que mejorar la metodología. Entonces, los costos pero hay también costos no monetarios que son, y hay otras consideraciones que también están ahí. No voy a entrar en los detalles. Y quisiera poder ir al segundo país, que es India, y aquí el trabajo que hicimos fue completamente diferente. Fue un trabajo que fue hecho en gran parte por la sociedad civil y organizaciones de las Naciones Unidas, y el gobierno realmente no jugaron un rol en este trabajo. Lo que sucedió en India fue que tuvimos una legislación en el 2005 que se llamaba la protección de mujeres de la violencia doméstica, que se llama WDBA. Pero los grupos de mujeres estaban luchando por esto por varios años y están muy felices que en el año 2005 finalmente tenían una legislación bastante progresista, pero al mismo tiempo había mucha preocupación referente al tema de que la ley fue pasada, pero no había un presupuesto que estaba anexado a la ley. Entonces como que estaban muy molestas con el gobierno porque tenían la legislación, pero tenían el presupuesto, y comenzaron el trabajo de costeo y comenzaron a hacer solicitudes al gobierno que si realmente estás serio con la implementación de esta legislación, tienes que poder alocar o asignar presupuestos para estas cosas. Entonces, lo que nosotros hicimos en India fue utilizamos el derecho para la información y te dimos la información en el cual nosotros hicimos una aplicación de los gobiernos te tienen que dar información. Entonces, a menos que sea para esos desafíos, realmente pone un problema para la seguridad nacional. Entonces, nosotros solicitamos la solicitud de aplicación en varios países. El motivo porque aplicamos este derecho a la información, porque nosotros estábamos bastante seguros que dentro de los libros de presupuestos no estaban realmente dando la información qué tipo de asignaciones de presupuesto estaba sido para implementar en la violencia doméstica. Entonces nosotros, las líneas estaban completamente bajo otros esquemas y bajo otros gastos, lo cual hacía que sea muy difícil para que nosotros pudiéramos analizar esta información, y este era el tipo de presupuesto que nosotros estábamos asignando para poder implementar esta legislación. Entonces hicimos 3 preguntas. La primera pregunta fue ¿cuál es el tipo de asignación de presupuesto que has dado para la implementación de la ley? Y esta es como que la aplicación que nosotros hicimos a nivel del Departamento del Estado, porque es un tema de los estados. Y la segunda pregunta que nosotros hicimos fue ¿cuál fue la base sobre la cual cuál es la base sobre la cual llegaste a cómo llegaste a este número, cómo llegaste a esta figura? Y tercero, no era solamente sobre la alocación, pero también vino a la asignación, pero es cuánto gastaste en la implementación de esta legislación. Interesante que recibimos respuesta de casi todos los gobiernos departamentales, y casi cada estado no tenía una respuesta para la segunda pregunta. Entonces nosotros estábamos discutiendo esto desde el día de ayer, cuáles son los desafíos, y creo que dentro de la excepción de algunos países, como por ejemplo Bolivia, Morocco, por ejemplo, la capacidad dentro del gobierno de hacer ejercicios de costeo también es muy limitada. Entonces los gobiernos no tenían ninguna base sobre la cual habían llegado a una figura en particular. Entonces, a través de estos derechos de información, nosotros pudimos hacer un costeo de varias cosas en las cuales la ley prometió de provisión, cuánto dinero toma, no solamente en términos de sueldo, pero también en términos de la protección de que los
oficiales de protección puedan hacer la tarea que ha sido encomendada, se prevé que tiene que dar un servicio dentro de la legislación y de asegurarnos que hay presupuestos para él o ella para que pueda funcionar de forma efectiva. El segundo fue la coordinación a nivel de provincia o de estado, porque la ley requiere que varias agencias puedan coordinar. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de coordinación para los presupuestos que han sido asignados para esto? El tercer sería el proveedor de servicios. 4, capacitación y entrenamiento, crear concientización y monitoreo y evaluación. Después lo que hicimos es que hicimos benchmarking o hitos, donde hicimos un caso en el cual los estados que no estaban asignando recursos tenían que realmente aprender sobre la experiencia de los estados que sí están asignando recursos. Entonces los grupos de mujeres como que les gustó mucho este trabajo y lo encararon e hicieron solicitudes a los gobiernos estaduales o departamentales diciendo, oye, el departamento al lado, el estado al lado ha hecho esto y todos tienen un mecanismo para coordinar estas cosas, y ¿por qué es que tú no haces algo al respecto? Y este trabajo realmente como que se tornó viral y hemos visto el efecto en un par de años. Dentro del impacto podemos ver, como hemos mencionado, lo ha comentado, las organizaciones de mujeres también la han tomado y han hecho solicitudes para los gobiernos estaduales para poder alocar la implementación de esta legislación. Y también los gubernamentales también comenzaron a escribir al gobierno federal diciendo tenemos que asignar presupuestos para la implementación de esta legislación, pero dada la estructura no tenemos tanta flexibilidad dentro del presupuesto y por lo tanto tendría que ser sugerible que él también pueda contribuir al fondo. Y tuvimos un esquema que fue pasado en el año 2012 que se llamaba asignación de presupuesto para implementar el PWA, y tenía como que una asignación de 20 crore, que es moneda de la India, pero por lo menos estaba el próximo año subió a 67.5. No estoy diciendo que como que este trabajo no contribuyó a esto, pero como que era uno de los factores que era responsable de que esta legislación pueda ser traída al frente. El próximo desafío que también quería tocar para que ustedes puedan considerar es que no es solamente no se trata de proponer esquemas y que la asignación. La pregunta final es ¿qué es lo que pasa en la implementación? Entonces, después de mucha abogación para tener un esquema, pero la implementación del esquema es casi cero. Entonces, los presupuestos que están asignados han sido colocados ahí, el gobierno no lo ha podido gastar, no ha podido realmente armar un esquema de mecanismos, poder ver cómo es que este esquema va a poder operar entre los criterios, cómo va a ser implementado. Entonces, evidentemente, es importante que nosotros podamos incrementar las asignaciones, pero también aumentar las asignaciones solamente no es suficiente, y entonces tenemos que mantener un seguimiento de en qué está siendo gastado el dinero. Entonces, eso fue el ejemplo de la India, y ahora voy rápidamente a moverme a aquí. Dos casos de estudio para la isla del Pacífico, las Islas Cook y las Islas Marshall. Y lo que es diferente de estos países es que el trabajo aquí no fue hecho por una consultante, fue simplemente gente de la UNDP que simplemente se sentó y hizo estos cálculos. Entonces es como que es un ejercicio así como que rápido y furioso, como se dice en la India, pero realmente es muy importante para poder ver qué es lo que realmente sucede en nuestros países. En la isla del Pacífico vimos que en las Islas Cook trataron de hacer un costeo de la implementación de las familias, y también trataron en la isla de Marshall de hacer el costo de implementación del acto de prevención de la violencia, y produjeron costos para 3 años fiscales, y esto fue hecho para el Pacífico. No me pregunten cuántas islas están ahí en el Pacífico, hay enormes cantidades de islas, pero como ustedes pueden ver en el mapa, eso te dice de que los problemas en esa parte del mundo son muy diferentes, y son islas que tienen muy poca población, que están muy dispersas, lo cual hace sus propios desafíos para la administración. En términos de la metodología, era el tipo de costeo que quedaría dentro de la categoría de unidades de costeo, pero es el tipo de costeo que uno normalmente haría. Entonces, identificaron el costo de los elementos que generan dentro de la legislación, lo convirtieron en actividades, servicios y recursos, de ahí hicieron un mapeo de los servicios y la infraestructura de recursos que ya existen, y de entonces vieron las brechas y cuantificaron los costos de la implementación de la legislación por un periodo de 3 años.
Entonces, la tabla que generó que las islas es enorme. Sería imposible mostrarle esa planilla, pero le voy a dar un pantallazo de cómo lo hicieron. Entonces, digamos que, por ejemplo, esto no es la tabla, esto es simplemente un eslabón de toda esa tabla. Por ejemplo, digamos que como una provisión dentro de la legislación que decía evitar la violencia doméstica, dar apoyo para las quejas y sobrevivientes y asegurarse las investigaciones que se pueda hacer la acusación y el castigo. Entonces, la segunda pregunta que se hizo fue ¿qué se requiere para implementar esta provisión? Y bajo eso requerían que pudieran hacer capacitación profunda para todas sus entidades. La segunda también establecer una línea gratuita y en la camina número 3 identificaron los datos y los estimados para poder calcular los costos adicionales por año. Entonces aquí identificaron que hicieron el trabajo, que hicieron talleres, el costo sería tanto por talleres, y para la línea gratuita van a hablar la autoridad de telecomunicaciones local para donar 2 números. Entonces, por ejemplo, en ítems donde ellos no necesitaban presupuestos adicionales, como ustedes pueden ver, han puesto 0. Entonces, a través de una forma muy lógica, simplemente sumar las figuras. En términos de los impactos de la isla Cook, lo que fue importante fue de que el ejercicio de costeo, como el consultor, como la PNU dijo, coloca un fin al como que averiguaremos cómo va y a ver cómo va. Tenían figuras específicas. El segundo punto específico es que trajo los ministerios juntos para poder encarar la implementación de forma conjunta. Entonces el problema de convergencia fue encarado de cierta manera como a medida que los diferentes ministerios se sentaron por la primera vez para poder realmente discutir qué es lo que necesita ser realizado. Y la policía efectivamente pudo conseguir recursos para la unidad de violencia doméstica, y el Ministerio de Justicia hizo caso para cortes de familia paralelas. Entonces, como esto es como que la parte de atrás del sobre de cálculo, mostraron mucho impacto en las islas Cook. En las islas Marshall nuevamente utilizaron el ejercicio costeo para la apropiación de procedimientos de presupuesto, aunque no recibieron todos los presupuestos, pero por lo menos pudieron asegurarse 30,000 en el primer año de su propia moneda, que cuando lo habían encarado, y de ahí han tomado un enfoque creativo para poder incluir algunos costeos de otras actividades donde los presupuestos existían. Tenía algunos presupuestos para la protección de niños, y también están tratando de ver cómo esos recursos podrían ser colocados para disposición de las necesidades. También pudieron ver los costos de compartición con ONGs y con otros ministros para actividades, nuevamente un tema muy importante en Asia-Pacífico, porque muchos de los servicios para violencia contra las mujeres está provisto por las ONGs y agencias. Entonces la conversación sobre cómo el presupuesto debe ser trabajado entre los gobiernos, ministerios y las ONGs, también tenemos que tener conciencia de que no tenemos que permitir que el Estado deje de ser responsable por sus responsabilidades, pero que el gobierno tiene que estar responsable por ver estos servicios. Entonces, un resumen rápidamente de lo que hemos aprendido. Elizabeth va a estar presentando el trabajo en Camboya y en Indonesia, pero un resumen rápido. Hay diferentes metodologías que fueron utilizadas y no hay como que una talla hacia todos. Cada país trató diferentes cosas que realmente funcionaron para ellos, y muchas veces nosotros vimos fluidez entre las diferentes metodologías. Entonces en Camboya comenzaron con la metodología YRP y ahora quieren comenzar ir más adelante en el camino utilizando la metodología de costeo. La experiencia de la India fue una mezcla de GRB y de costos unitarios. Entonces realmente no hay una talla para todos, y la verdad es que tenemos que conseguir experimentando y aprimorando estas metodologías. En términos de los desafíos, yo compartí esto con ustedes en el primer día, pero hay diferencias estructurales en las que buscan cambiar, y lo que hace que el de costeo contra las mujeres en la legislación en países en desarrollo particularmente ya sean desafíos. Primero que todo, las mujeres no salen, digamos, a buscar ayuda porque han internados la violencia y no buscan. Entonces los primeros puntos son informales, son recursos no formales, donde no es muy robusto.
la centralidad de como la casa del hogar, como es difícil, la pérdida de productividad porque están trabajando dentro de su hogar. El tema de la calidad creo que es un problema, porque si estás utilizando servicios existentes como hitos, ya sea dentro de la metodología de costos o dentro de la metodología de GRB, ¿qué es lo que hacemos sobre la calidad de los servicios que están siendo dados? Entonces tenemos hogares, tenemos refugios, pero prefieren volver a la casa donde el marido ha hecho porque la calidad del refugio está mala. Entonces, ¿cómo es que a través de nuestra metodología de costeo tratamos de encarar estos problemas para tener la calidad de servicio? Porque si estás preguntando la pregunta de cuánto estás actualmente gastando y si estás utilizando eso como un hito de servicios de datos, ya hemos hablado, y el análisis financiero se hace muy difícil. Cuando yo digo el análisis financiero, estoy hablando de que si un refugio, por ejemplo, existe para mujeres que están siendo afectadas por cualquier tipo de problema, entonces el costo que estás teniendo por la violencia contra las mujeres tiene que ser diferenciado del costo que tendrías tenido por cualquier monto. Entonces estoy necesitando un refugio, estoy encarando las necesidades de las mujeres que han venido para varios temas, es el costo total, pero también tenemos que hacerlo en un análisis de diferenciación para poder definir esos costos que el refugio tiene con violencia entre las mujeres, y eso se hace un poco más difícil para poder tener esta cosa. Para las variables de proxy es una forma efectiva de hacer el costeo, pero sin embargo tenemos que tener cuidado en ver el tema de los proxies que son más cercanos a la realidad. Por ejemplo, en el caso de Macedonia, y evidentemente el problema final, que es la prevalencia en muchos de nuestros países, hay una prevalencia, no hay figuras de prevalencia, pero aún así, si tuviéramos una prevalencia, siempre va a ser una subestimación, porque la prevalencia siempre trata de ver la cantidad de mujeres que puede, pero en la incidencia, esto nos da que la mujer puede ser golpeada muchas veces en el transcurso de su vida, y por ende un rango de prevalencia siempre va a ser un subestimado, y lo que nosotros necesitamos trabajar es el tema del rango de incidencias, pero muchos de nuestros países no tenemos ese tipo de figuras. Y por último, que es como que la falta de transparencia en los documentos de presupuestos es un enorme problema. Hemos visto esto en muchos países donde la gente va a tratar de ver cuál es el tipo de presupuesto que está siendo asignado para manejar un refugio, y los servicios de salud es muy difícil de poder tener datos de información. Y el último punto, que es lo que hemos aprendido de algunos retrospectivas, esto quería que realmente no tenemos que esperar a la metodología perfecta para que suceda, tenemos que entrar las limitaciones contra la importancia de la evidencia que está siendo presentada, y tenemos que pesar las limitaciones contra la importancia de poder crear las evidencias o las pruebas para poder hacer esto. Entonces, si no tienes un dato perfecto, aunque no tengas una metodología perfecta, muchas veces los resultados son tan promisorios que simplemente haces este trabajo. El último es de que no siempre es tan importante, pero es importante documentar. Por ejemplo, los estudios de la región han mostrado han demostrado que los gastos fuera de bolsillo los NGOs juegan un rol muy importante en las transparencias, gastos y falta de coordinación, por ejemplo, y los otros puntos son de que son las metodologías para poder crear las evidencias, y todos los enfoques pueden proveer una parte del rompecabezas. Necesitamos simplemente poder usarlos de forma creativa. Y el último punto que quería mostrar es de que tener el dinero alocado, simplemente tenemos que asegurarnos que el dinero realmente llegue. Y con eso llegaré y le pediré a Elizabeth que presente los otros dos países.
cómo afecta el resto de la sociedad. Ahora sí, ahora sí. Y el impacto, el costeo de impacto tiene que ser bastante grande. Muchos de los estudios han demostrado de que son de 2% hasta el 10% de GDP. Entonces realmente es un tamaño muy grande cuando realmente lo ves, y en muchos de los estudios se han dado cuenta que no van a ver la figura en sí que refleja el GDP, pero hemos vuelto al año, hemos visto qué es lo que el GDP era ese año y lo hemos calculado, y es bastante consistente. Entonces también es consistente con el tipo de metodología que cuando usas una metodología que probablemente simplemente se enfoca en un solo sector, por ejemplo, como por ser salud o la parte de la policía o judicial, los tamaños también van a ser muy diferentes. Con este gráfico simplemente estoy tratando de capturar qué es lo que sucede una vez la legislación ingresa o entra, y tenemos un rango de prevalencia que nos gustaría ver reducido, pero de ahí tenemos el rango reportado, que en el momento T, cuando comienzas a hacer algo sobre la violencia, cuando realmente comienzas a hacer que las mujeres tomen conciencia de sus derechos, cuando comienzas a entrenar la policía, cuando comienzas a entrenar la gente, los médicos, y tu rango de violencia reportada va a aumentar, pero eso probablemente significa que al mismo tiempo, a medida que tus esquemas de prevención entran, tu prevalencia también va a disminuir también. Entonces, esto es como que una imagen, simplemente, ¿qué sería lo ideal? También lo teórico, la relación entre rangos de prevalencia y la violencia reportada podrían ser, una vez comienzas a gastar el dinero. No sé qué pasó aquí, está en español, pedí que estuviera en inglés, pero bueno, voy a tratar de hacer esto. ¿Cuáles son los principales componentes de la metodología? Antes que nada, y me gustaría aquí de poder y honrar al enfoque boliviano, porque fue el ejercicio costeo que me dio la idea de hacer esto. No es mi trabajo, tengo que decir que esta metodología fue colaborativa. Antes que nada, hicimos un análisis sistematizado de la legislación y de los planes en cada uno de los países. Eso los vimos juntos, como que en una planilla Excel, colocamos todos los artículos, todos los que la legislación y la planificación decía que tenían que hacer para poder encarar el problema de violencia contra las mujeres, y posteriormente analizamos muy cuidadosamente las otras pedazos de legislación que podrían ser en contradicción, o podría como que hacer un cortocircuito de la legislación. Por ejemplo, muchas veces teníamos una legislación para violencia contra las mujeres, de ahí tenías artículos de la legislación familiar que estaban en contradicción. Entonces realmente vimos de eso de forma muy detallada, y sacamos un análisis de lo que la situación era, y este análisis evidentemente también ayudaba a que nosotros pudiéramos hacer un seguimiento de cuál de los ministerios o cuál de los departamentos estaban en cargo de hacer qué. Entonces, en esta parte es como que una forma muy similar de hacer un mapeo, como lo hicieron en Bolivia, de qué es lo que cada uno debería estar haciendo. Entonces, en segundo lugar, nosotros hicimos una revisión de los reportes sobre violencia, y también tomamos 2 años, y si es que había un informe que era más antiguo, entonces tomamos eso como referencia. Y también queríamos revisar, porque queríamos tener una sensación de qué es lo que la violencia era dentro del país. Es decir, cuáles eran los rangos de prevalencia, si puedes tener incidencia. Entonces teníamos que evidentemente tener esos datos para poder tener una idea y una sensación de cuán grande o cuán pequeño era la y en rangos específicos. Entonces, posteriormente, el cuarto paso fue el revisar los datos,
Y finalmente nosotros fuimos y analizamos el presupuesto. Entonces fue como que se podría decir que fue una metodología bastante simple en su paso, pero cada paso tomó su trabajo, particularmente en el caso de Indonesia, donde yo estaba sorprendido de que los consultores que estaban ahí hicieron encuestas e investigaciones independientes que las mujeres conectaron cuán complicado era el esquema del presupuesto. Entonces, como ustedes pueden ver, eso también reflejaba rápidamente en la complejidad de que las mujeres están teniendo a recurrir en este sistema. Entonces fue como que un espejo de la complejidad de la administración, también reflejada en la complejidad de los servicios que estaban disponibles para mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscábamos obtener de la metodología? Esperábamos encontrar las brechas dentro de la legislación, particularmente con relación a los servicios. Porque esta metodología, te voy a decir, que solamente se concentraba en los servicios. No miraba la prevención, no miraba el tema de la legislación y de conseguir que se haga el castigo. Si es que todos los servicios en sí encaraban el tema de la violencia, pero encarar todo el proceso de las políticas. En segundo lugar, también nosotros queríamos identificar cuánto dinero estaba siendo asignada a los servicios existentes y también aquellos que estaban siendo utilizados, estaban mencionados en la legislación o en los planes. Y también queríamos ver para países en desarrollo, este es un tema clave, particularmente en países en desarrollo que todavía están con niveles muy altos de donantes. ¿Cuáles eran las fuentes de financiamiento para esos servicios? Porque como ustedes pueden recordar, particularmente los que vienen de África, dentro de lo que se hizo de costeo en África para presupuesto de género, fue que, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos eran casi totalmente financiados por donantes, lo cual significaba que si los donantes desaparecían, como que las mujeres estarían sin ningún tipo de servicios y estos programas. Entonces, mirando las fuentes del financiamiento fue igual de importante como ver cuánto dinero iba a ser asignado dentro del presupuesto. Entonces, dentro de ello, el enfoque que nosotros tomamos también nos permitió no una evaluación, pero una evaluación de la situación de los protocolos, si es que había algunos protocolos y cuáles eran los sistemas de referencias, o sea, puntos de network, no de referencias. Entonces, aunque veíamos el presupuesto como un todo, y me olvidó una parte importante de la metodología, cuál era el de poder realmente ir al campo y probar qué es lo que realmente estaba funcionando dentro del campo. Entonces, cómo que todo esto que estaba colocado dentro de la legislación y colocado en el plan realmente funcionaba en la práctica, para ver si es que el dinero estaba llegando donde tenía que llegar. Entonces, ¿cuáles eran los usos que le dimos a la metodología en ambos países? Es decir, los resultados finales que también iba a presentar, los usos de este tipo de lo que nosotros llamamos metodología GRB, es la identificación de las alocaciones de presupuesto, no solamente del gobierno, pero también, como se mencionó en esta parte del mundo, las ONGs también hacen una parte muy importante de lo que tiene que ver con el apoyo legal, apoyo psicológico, y también los refugios que en la mayor parte de los países son manejados por ONGs. Y la segunda parte es que muchos de nosotros nos enfocamos
cuando también estábamos haciendo las partes más teóricas, era el de ver los itinerarios de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la víctima? ¿Dónde va la víctima? ¿Va realmente al hospital? ¿Hay hospitales a los que puede ir? ¿O será que ella va a su familia o al cacique? Entonces, ahí comparamos qué es lo que tenía que estar sucediendo según la legislación y lo que realmente sucedía. Y eso realmente nos abrió la mente y eso nos permitió ver, nos hizo identificar las brechas en el presupuesto para cubrir estos servicios, y esto evidentemente fue un desafío muy grande porque como muchos de ustedes ya mencionaron, es muy difícil hacer realmente un seguimiento dentro del presupuesto si es que el dinero fue realmente gastado. Pero habiendo dicho esto, muchas veces, una vez tú tienes el dinero, es como que, y el dinero ya es gastado, entonces como que lo que compraste nunca te llega. Y esto sucedió en Timor, donde por ejemplo las policías de la unidad han pedido, consiguieron sus carros, los carros fueron comprados, pero los carros nunca llegaron. Entonces nadie sabe dónde están esos carros. Entonces el tema también afecta directamente los servicios de las mujeres, y ustedes van a ver en un momento en Camboya qué fue lo que sucedió. Entonces, como que el uso de esta metodología es que puede ayudarte a influenciar la próxima ronda del ciclo de presupuestos para que estos temas puedan ser encarados y puedan asegurarse de que el dinero realmente sea, por lo menos, sea asignado. Y habiendo dicho esto, es un tema de implementación, pero ahí está. Entonces ahora voy a mostrarles qué es lo que sucede. Y se ve muy bonito. Este es el itinerario de qué es lo que sucede con una mujer cuando ella viene. Cuando la violencia sucede, por ejemplo, en una aldea, tienes la autoridad local o tienes la policía que viene. ¿Y qué tipo de servicios debería estar recibiendo esta mujer? Esto es en Camboya, entonces ella tiene que estar recibiendo algún tipo de soporte, apoyo de crisis. Entonces ella va a la autoridad local y le dan como referencia, como un caso de emergencia, al hospital más cercano. Eso es lo que debería suceder. Y entonces dentro del centro ella puede conseguir primeros auxilios y apoyo de emergencia. Y estos en el centro también pueden darle sugerencias de la policía sobre qué es lo que sucedió. Entonces le dan los servicios sociales y les dan la consejería, y está junto con los ONGs de que ellos pueden hacer la consejería legal también, la policía para poder, y por abogacía quiere decir de que ellos puedan preparar los casos para la mujer dentro de la corte. Y finalmente en las ONGs también puede hacer una rehabilitación e integración. Y esto como que en papel se ve fantástico, se ve muy lindo, se ve como que todo funciona bien, pero esto es lo que realmente sucede. Entonces tenemos una víctima, y particularmente en áreas rurales, ella va a ir al cacique. ¿Qué es lo que hace el cacique? Hacen una mediación, tratan de decir como que contame qué pasó, a ver, déjame hablar con el tipo y volver, va a estar todo bien, ya no te va a golpear de nuevo. Y entonces, si es que el caso es lo suficientemente malo, claro que llaman a la policía de la comunidad, pero también trata de mediar. Entonces la mujer nunca tiene acceso a como que al primer paso o al centro de salud. Entonces ustedes pueden ver por este dibujo de que esto es hecho por el equipo en Camboya, donde pueden tener, puede ser muy complicado. Y esto es en Camboya, la Indonesia parece como que una telaraña. Simplemente era absolutamente revelador comparar esto con esto, de qué es lo que realmente sucede. Entonces, creo que lo que realmente trajo fue que nosotros vimos el esquema formal de cómo nosotros pensando sobre las políticas y qué es lo que realmente sucede, y es ahí donde nosotros encontramos el problema.
Esta metodología también fue utilizada en otro formato en Kosovo, y lo que me sorprendió mucho fue de cómo los datos que fueron encontrados eran tan similares en lugares tan completamente diferentes de Kosovo y el sur de Asia. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros aprendimos de esta metodología fue que ciertamente existía una brecha muy grande en el presupuesto de los servicios, y lo que sucede aterrizando esto, una de las cosas que se dio es que había muchos costos fuera de bolsillo por los trabajadores a nivel de la policía, por el trabajador social e inclusive por los doctores, donde muchas veces ellos en sí daban dinero para poder ayudar a la mujer para poder llegar al refugio o de poder llegar al doctor o para que pueda llegar la policía. Entonces había muchos costos de bolsillo, entre comillas, para que ellos puedan, de la gente tratando de ayudar a la mujer y donde estaban tratando de ayudar. Entonces esta es la segunda cosa que también, cosa que debemos decir, es que había un nivel muy alto de coordinación entre donantes. En Kosovo, donde ya no es un país muy pequeño, encontramos que había hasta 10 a 15 diferentes folletos con diferente información para las mujeres sobre qué debería suceder si tenían violencia. Entonces, eso es como que también fue un desperdicio de dinero. Entonces, en vez de que los donantes puedan trabajar de forma coordinada en este punto, había total falta de coordinación. Y creo que el tercer punto que fue muy claro también fue que una cosa es el de tener este esquema teórico de itinerario para una víctima versus qué es lo que realmente sucede, o sea, el mapa versus la ruta. Entonces creo que esto realmente fue una revelación para los gobiernos, y la realidad es que en el caso de Camboya nosotros inclusive encontramos que la corrupción jugaba un rol muy importante en que las mujeres pudieran tener acceso a la justicia, porque en la legislación estaba muy claramente, explícitamente indicado que las mujeres deberían tener acceso al sistema legal sin costos, y no era el caso. Para que las mujeres pudieran tener, aunque sea registrado y pasado por la corte, tenías que pagar un impuesto no formal de $30, que claramente para Camboya es una cantidad enorme de dinero. Entonces yo creo que el gobierno finalmente como que ya le cayó la ficha y están moviéndose hacia adelante con poder moverse con todos los servicios y los problemas que existen con dar el dinero para asegurarse de que las mujeres realmente están poder tener acceso a estos servicios que están disponibles para ellos. Porque yo creo que Yamini estaba diciendo, bueno, no hay una implementación, y yo creo que esta metodología realmente muestra el por qué no hay una implementación, porque la verdad es que muchas veces estamos nosotros diseñando las políticas, o sea, está mal dibujada la política. Tenemos que realmente ir al nivel de los pueblos o de las ciudades y realmente comprender y entender cómo es que las mujeres están teniendo acceso a los servicios o no, y cuáles problemas ellos tienen ahí. Entonces este tema de enfoque de arriba abajo y de abajo arriba tiene que ser realmente trabajado para que realmente podamos tener un impacto mayor sobre cómo vamos a poder tener un mejor manejo de esos recursos para que las mujeres al final del día puedan tener acceso a los servicios y mejorar sus vidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Elizabeth. Pienso que nos hemos hecho recordar las metodologías y está más claro ahora acerca de la metodología de costeo sobre la violencia doméstica. También pienso que las dos presentaciones permitieron de entender mejor la importancia del financiamiento con el presupuesto nacional. De un lado hablamos de los donadores
ejercicio de costeo solamente tiene sentido si está relacionado al presupuesto nacional. En lo que presentamos en Asia y Pacífico es muy importante. Una zona que representa 63% de la población mundial. Es una zona muy interesante. Cuando hablamos de ausencia de leyes, es muy importante ahora de hacer el costeo de la inequidad de lo de género para poder avanzar. Hay que continuar el debate durante 10 minutos. Voy a dar la palabra a la persona que quieren hacer preguntas. Quería hacer como están súper interesantes las presentaciones. ¿Sí? ¿Así? Bien, las preguntas en realidad al principio pensé para Tania, pero en realidad creo que todos en parte han tocado más o menos dos temas me parecían relevantes o me surgieron para las presentaciones como muy relevantes para esto de contribuir a que el ejercicio de costeo permita una redistribución de recursos o aumento de recursos no financieros para las políticas que se consideran relevantes para la equidad de género. Por un lado, lo que tiene que ver con posibles indicadores que uno consideraría como indicadores ex ante y ex post, ¿no?, de la política, que son los para mí sustanciales para que uno pueda después demostrar si cuando se están dando esos recursos efectivamente tuvieron efecto en lo que uno quería transformar. Está claro en la presentación que acaba de hacer Elizabeth que uno a través de eso podría después ir a investigar, bueno, si di recursos, ¿no?, para servicios de violencia, pero no aumenta la denuncia o no mejora el cómo se resuelve, cuáles son las otras cuestiones que están funcionando, ¿no?, dentro de esas comunidades, y eso llevaría a profundizar el análisis al interior de esa problemática. Entonces, en el caso de la presentación de Tania, por ejemplo, me parecía que cuando plantean el mapa, ¿no?, de cuántos recursos están destinados en cada nivel local, no sé si tienen la posibilidad, y si lo hicieron, de a su vez a eso sumarle los indicadores de brecha que ustedes estén considerando, que no sé bien cuáles son, pero me imagino brechas, por ejemplo, en la inserción laboral, ¿no?, femenina. Probablemente uno pudiera ilustrar mejor, ¿no?, y estimular mejor a los que hacen política si uno les dice en donde hay más desigualdades, donde hay menos financiamiento o no, o menos recursos o no. Y a su vez no sabía, pero que me interesaría saber si están, dando que este proceso es como bien actual y reciente, si están pensando en posibles indicadores ex post para evaluar esos resultados o no, porque con eso creo que se contribuye a mejorar el financiamiento. O sea, en Uruguay hoy por hoy quienes están elaborando el presupuesto tienen con esta idea, ¿no?, de que hay que hacer ejecuciones por resultados. Hay como una preocupación muy importante en demostrar resultados, sobre todo en el sector de educación, que hoy por hoy en Uruguay es el que se considera que está más débil, ¿no?, para contribuir a transformar la equidad, etcétera, y mejorar las oportunidades, sobre todo de jóvenes que desertan del sistema educativo. Se les está reclamando que se les da más presupuesto si demuestran que están logrando mejores resultados. Entonces, creo que eso está en la conciencia de quienes hoy están en la planificación y en la presupuestación, y me parece muy importante. A su vez, Mohamed, por ejemplo, ha hablado mucho sobre indicadores sensibles al género, pero a mí no me quedan claros de qué indicadores estás hablando. Simplemente si podés dar un ejemplo, ilustrarlo, no el detalle, vendríamos a decir, ¿no? Pero también saber si ustedes en los documentos que se van a poner, que son disponibles para todos, esos indicadores están, cosa de que podamos ilustrarnos y poder intercambiar y generar fortalezas en este sentido. Y Yamini también nombró algo en una de las PowerPoint, estaba ahí presentado como un punto al final,
lo de la pérdida de productividad más costo de oportunidad potencial, que me pareció como también súper interesante, dada la pregunta que a mí me hicieron ayer sobre el costo de oportunidad de la ausencia de política, que también es como un tema bien interesante saber, bueno, si vos eso está más desarrollado en algunos de los tantos documentos que se elaboraron en Asia-Pacífico, para ir contribuyendo a, bueno, que entremos a pensar más en estas cuestiones, que serían las que a futuro me gustaría poder tener más sinergias con el resto de los presentes acá para fortalecer esas capacidades nuestras. Sí, bueno, muchas gracias por las 3 presentaciones, me encantaron y me parecieron enriquecedoras. Quería preguntarle al responsable de Marruecos, digamos, de la política de igualdad, por un lado, y por... ¿No? ¿Así? Ok. Bueno, yo quería preguntarle al representante de Marruecos, porque él nos habló de la política de igualdad por un lado y nos dijo cuánto costaba, y por otro lado del proceso de presupuesto sensible al género. Quería saber cómo se había llegado a ese cálculo o a ese costo del plan de igualdad, o sea, cuál había sido el proceso para llegar a ese costo y cómo se había integrado en el presupuesto, porque si recibe un fondo de la Comisión Europea de apoyo directo presupuestario, es porque ha sido integrado en el presupuesto de Marruecos. Entonces, nos podría detallar un poco más eso. Y respecto también a Yamini, conocía las experiencias de Asia-Pacífico que contó Elizabeth, pero no las que tú planteaste. Quería saber si existe documentación o dónde podemos encontrar más información, porque no fueron incluidas en el mapeo. Ya, gracias. Voilà. Deux questions à Mohamed. Je voudrais répéter la même question que... Quiero repetir la misma cuestión, preguntas que sobre los indicadores. Usted dijo que habían elaborado indicadores, pero también han dicho que hubo dificultades. ¿Y usted han tenido soluciones acerca de estas dificultades? Le felicito para su plan con objetivo ambicioso. Quiero preguntarle si hubo resistencias dentro del gobierno, gobiernos locales, municipales, y cómo ustedes han podido sobrellevar estas resistencias y cómo lo solucionaron si hubieron resistencia. Y la question que je pose à Elisabeth, c'était très intéressant de savoir comment le système devait être, ce qui se passait. Je voulais simplement te demander. You examined the women's experiences of the different types of conflicto, de resolución de conflictos. Si es que hay el sistema formal de justicia puede ser muy intimidante y es posible que las mujeres no necesitan, no quieren el sistema, pero quieren buscar otro tipo de resolución de su situación en la cual están conviviendo, y si esas otras formas o otras alternativas están pudiendo tener acceso el formato del sistema de justicia, si están encontrando que realmente está funcionando mejor. Y evidentemente esto es como que una forma más barata de poder también encontrar soluciones. Y no estoy diciendo de que no es importante tener acceso al sistema de justicia formal, pero evidentemente al final de cuentas que queremos que los acusadores de violencia doméstica puedan ser llevados a la justicia. La última intervención. Queremos permitir a las distintas personas responder, ¿no? Es la última. Mi pregunta, ma question à Yamini, c'est de... Particularmente para países. El Ministerio de Finanzas, que es responsable por la preparación de presupuestos,
Yo creo que muchas de cosas necesitan ser trabajadas con el Ministerio de Finanzas en primer lugar para poder entender el proceso completo antes de movernos hacia las otras líneas del ministerio. Pero dentro del Ministerio de Finanzas ahora en Palestina es que el sistema de presupuesto no está todavía, no atiende las necesidades de género y hay muchas cosas que necesitan ser adaptadas dentro de la preparación del presupuesto para poder hacer que el sistema entero y el proceso entero sea más fácil para los ministerios puedan realmente responder a la implementación del GDP. Pero ustedes también han hablado de la falta de capacidades y conocimientos de la implementación del GDP, dado el hecho de que nosotros encontramos una escasez de expertos en GDP. Nosotros todavía estamos en el proceso de negociar con el Ministerio de Finanzas para la necesidad de cambiar el sistema o poder introducir algún tipo de requisitos que de repente puedan ser necesarios para poder hacer que la implementación del GDP sea más fácil a nivel nacional. Pero, sin embargo, para el Ministerio de Finanzas, estas siempre tienen el argumento de que su sistema responde a la agenda y que el sistema ya está listo para la implementación inmediata de presupuestación de género. Y cuando lo vemos el tema, las plantillas que están para el tema de los ministerios durante la preparación fase preliminar de los presupuestos anuales, realmente nos damos cuenta de que el sistema no está atendiendo el tema de igualdad de género. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son las cosas que nosotros necesitamos examinar dentro del Ministerio de Finanzas para la preparación de presupuestos, el sistema de preparación de sistemas, para poder hacer que sea más claro para ellos de que algunos requerimientos son necesarios para ser introducidos dentro del sistema para que pueda comenzar el trabajo a nivel nacional con los ministerios en línea? Porque ellos tal vez no saben o no tienen el conocimiento o simplemente no les importa, no quieren hacer ningún cambio dentro del sistema actual que ya está existente. Thank you very much for the presenters. I think you have been unas excelentes presentaciones. Así rápidamente tengo una pregunta dirigida a Yamini. Yamini hablaba sobre el incremento de más del doble del presupuesto para el plan de violencia y enunciabas que el ejercicio de costeo podía ser un elemento, pero el único que ha llevado a ese incremento en el presupuesto. Me gustaría que nos comentasen, iguales para todas las expositoras, si ese ejercicio de costeo venía acompañado de un plan de cómo aumentar los recursos para la implementación de esas actividades, es decir, si existe algún análisis acompañado del costeo que hable, por ejemplo, de una estrategia de cómo aumentar la base impositiva, de cómo redirigir o limitar las exoneraciones fiscales, etcétera. Y también, pues, específicamente en el caso de Yamini, de dónde venían esos recursos, ¿no? Si eran de cooperación, si eran redirigidos de recursos domésticos. Gracias. Merci por todas ces questions. La parole est maintenant. La palabra a Tania y luego a Elizabeth. Y luego a Yamini. Bueno, gracias. Merci. Pour répondre à la question posée par Soledad. Recuperar algunas de las preguntas que se hicieron. En la experiencia nuestra, el proceso del desarrollo de trabajar con los presupuestos sensibles al género, lo primero que nos posibilitó era ver qué estaba haciendo el Estado específicamente o las organizaciones o los gobiernos locales en función de sus responsabilidades y de la normativa nacional en general, si realmente estaba respondiendo
a las demandas o a lo que ya la misma legislación le asignaba para los temas de género, pero además el identificar claramente desde las organizaciones de mujeres, desde las distintas organizaciones, instituciones, qué estamos entendiendo por invertir en género, ¿no? Entonces, sí, estas, que son nuestras categorías, estas categorías nos han permitido mapear un poco en función del presupuesto que ya tenían, que se estaba haciendo, y ahí es donde hemos visto cómo la articulación entre lo que son los presupuestos sensibles al género y los procesos de costeo, sí ahí nos permiten identificar lo que tú decías, porque al menos en la experiencia de costeo que nosotras hemos desarrollado, que es diferente a la de Asia-Pacífico, nosotras nos hemos enfocado más en cuánto cuesta una política que en el paso anterior. Lo primero que se veía y lo primero que se ve es la línea base de la situación actual de cada uno de los espacios territoriales, o sea, cuál es su realidad, si es que a partir de la construcción de las intervenciones que se van a costear, pensamos cambiar las realidades de esos lugares, necesariamente tenemos que conocer cuál es la realidad específica y concreta de ese espacio. Entonces ahí sí nos hemos, y bueno, lo han mostrado los compañeros en las presentaciones, hemos permitido ver, por ejemplo, si realmente las regiones más pobres se estaba invirtiendo más o no. Ejemplo de eso, por ejemplo, así muy cortito, era que a nivel nacional se priorizaron ciertas regiones en el país que eran las más pobres, y cuando veíamos cuánto de inversión productiva se estaba haciendo en esos lugares, efectivamente se estaba poniendo muchos más recursos para desarrollo productivo ahí. Pero cuando cruzábamos los datos con la población que estaba viviendo en ese lugar, veíamos que, por ejemplo, la población era económicamente no activa, ¿no? Estaban entre los 50 años a más o los 17 años a menos, y eran mayoritariamente mujeres por todo el tema de la migración. Entonces, esos resultados que nos permiten construir primero las metas y los indicadores de la realidad actual, y que eso es lo que hace todas estas matrices que hemos ido construyendo, ¿no? Nos permitían saber cuál es nuestra realidad específica, cuál va a ser el indicador y cómo vamos a cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Porque lo que se ha costeado no es solamente el año o lo que se puede hacer ya. O sea, empezamos de una base, pero proyectamos hacia el qué queremos lograr, ¿no? Están muy claras las metas. Entonces es así que sí, ahora estamos ya empezando a intentar trabajar esto, y en términos de indicadores de impacto es lo mismo, ¿no? Estamos todavía ahí con el Servicio Estatal de Autonomías, el colectivo Cabildeo, que están desarrollando esta labor, ver cómo realmente sí se pueden construir indicadores de impacto, pero que sean también en la lógica de lo que es el proceso de planificación del Estado. Y bueno, el cómo incrementamos los recursos o de dónde o si es que ha aumentado o no. A partir de la experiencia de la implementación de del proceso de presupuestación sensible al género, como un dato, nosotras hemos hecho una evaluación que en los 4 años de intervención y del apoyo que ha brindado ONU Mujeres y la alianza con gobiernos y organizaciones de mujeres, por cada, levantamos una línea base, y por cada dólar, digamos, que se puso, que se invirtió en fortalecer, en hacer todo este trabajo con las organizaciones, investigación, etcétera, etcétera, ellas lograron incrementar, incidiendo en su presupuesto, 9 veces lo que nosotras invertimos en apoyar, ¿no? Entonces, sí, además de cuando empezó la asignación presupuestaria, que era, por decir, el 0,000 algo, se ha incrementado en la mayoría de los municipios 4 veces el presupuesto que ya había, a través de la incidencia de las mismas organizaciones y el trabajo con el Estado.
Y en este último tiempo, ya para ver cómo es que se le pone recursos a lo que se ha costeado, es también más que ponerle más plata, que evidente, si es necesario, es cómo el mismo Estado puede redistribuir mejor sus recursos sobre lo que ya estaba haciendo, identificando claramente cómo se puede contribuir a fortalecer o a cerrar brechas y a identificar además cuántos recursos le faltan para poder negociar, ya sea con cooperación y visibilizar nuevas fuentes de donde se puedan ubicar recursos. Creo que estamos un poco atrasados y sería tiempo de resumir, de condensar un poco las preguntas para poder seguir avanzando. Tengo dos preguntas. La primera se refiere a los indicadores sensibles al género. La elaboración de esos indicadores de resultados es muy importante en el establecimiento de la reforma presupuestaria. Trabajamos sobre esos indicadores desde el año 2002 y por primera vez teníamos indicadores de impacto. Los ejemplos de indicadores sensibles al género, tengo algunos ejemplos. Para educación nacional, para realizar un objetivo, los objetivos establecidos en la estrategia nacional, en la enseñanza y la educación, introducimos la tasa de escolarización para los niños entre 6 y 11 años, la tasa de escolarización de las niñas, la mejora de la tasa, la reducción de la tasa de analfabetismo, que es un indicador importante. Tenemos otros indicadores en el sector de salud, justicia y finanzas. En relación a la segunda pregunta sobre la evaluación del plan gubernamental para la igualdad de género, nosotros hemos pasado de una estrategia nacional en 2006 relativa a la igualdad que tenía un costo X, lo hemos calculado y en base a esos costos hemos preparado una agenda gubernamental 2009-2011 que ha sido transformada en plano gubernamental y que comprende 193 medidas, 24 objetivos, siendo cada uno de esos objetivos evaluados. Los 45 millones de euros que fueron aportados están muy ampliamente justificados. Y como saben, la Unión Europea no regala dinero así nomás. Y gracias a esas donaciones y al presentar la realización de los planes de acción de los esfuerzos desarrollados, se pudo justificar plenamente. Gracias. Just very quickly, the first question regarding both the examples that en Pacífica sí, efectivamente resultó en un incremento de fondos y lo que fue interesante fue que en el asilo del Pacífico fue una iniciativa que se hizo con las Naciones Unidas dentro de los gobiernos. Entonces fue algo que el gobierno realmente tomó acción sobre esto, pero también en el ejemplo de la India fue simplemente confrontacional. Hemos hablado de la colaboración de ayer, pero el ejemplo de la India simplemente fue así a la confrontación. Creo que una democracia no podemos disminuir el significado de entrar al discurso público. La gente comenzó a hablar de esto, los medios comenzaron a hablar sobre esto, y en una democracia, particularmente si es un año de elecciones, no tienes como que el gobierno tiene que escuchar, particularmente si es un año de elección, tal vez tome un par de años, pero el cambio era visible. En términos de la segunda parte de tu pregunta, que el presupuesto mostrando mejores resultados, nosotros siempre hemos argumentado, y es intuitivo, que si el gobierno dando más financiamiento, a todos los resultados van a ser mejor, pero no he visto ningún país, por lo menos en el Asia-Pacífico, donde hemos podido demostrar eso de una forma causal.
aún en India y los estados que están dando más recursos. No puedo decir que hay estados donde los niveles de violencia son más bajos, y eso es probablemente porque sí, efectivamente la asignación de presupuesto es muy importante, pero lo que también es importante es el gasto más efectivo. Nuevamente es un factor muy importante que necesitamos tener en mente. Y la segunda pregunta que Raquel, tenemos más temprano, justo este año hicimos una consulta en Camboya, y todos estos los estudios han sido documentados, y voy a mandar ese vínculo a Samina y ella lo puede circular a todos ustedes. Estamos haciendo una otra producto de conocimiento que es un tema más analítico que también debe estar listo para el próximo mes, y voy a estar muy feliz de poder cambiar eso con ustedes. Y tu pregunta sobre el Ministerio de Finanzas, claro que creo que en el GDB sí es que hay un consenso. Ahora, algo es que el Ministerio de Finanzas es muy importante, no solamente porque los manejan todo el tema de los presupuestos, pero simplemente es una cuestión de una ecuación de poder. El Ministerio de Mujeres podría haber pedido por 10 años el GDB y ningún otro lo hubiera implementado. Pero eso es porque el Ministerio de Finanzas lo pide, entonces todo el mundo como que lo comienza a hacer. Entonces es una cuestión de ecuación de poder también. Pero sabes, también es verdad de que nosotros como que no podemos ser el Ministerio de Finanzas y sobrecargarlo. Muchas veces vamos al Ministerio de Finanzas y dicen sí, tenemos el presupuesto total, pero los planes son preparados por ministerios sectoriales, lo cual también es verdad. Entonces creo que dentro de nuestro GDP necesitamos como que mapear todo el proceso de cómo se elabora un presupuesto. El Ministerio de Finanzas es importante también, los ministerios sectoriales es donde dice hacer el trabajo de nuestro costeo, y dentro de la parte de legislación los MPs también son miembros del Parlamento, también son más importantes, y particularmente en las instancias de auditoría son, en la parte de las auditorías son más importantes. Creo que dentro del proceso, del ciclo total de la preparación de presupuestos, dentro del contexto del país, tenemos que contestar, ver esos 3 puntos para GDP y de ahí ver cuáles son los apalancamientos para eso. Y la última pregunta con relación a lo fuera de la estrategia para asegurarnos de que la demanda se maneja para poder atraer más fondos. La estrategia hay que hacer ruido. Ciertamente fue un esfuerzo de la sociedad civil, y el esfuerzo era de hacer ruido para que el gobierno te escuche, y creo que fue efectivo en ese punto. En términos de dónde los recursos vinieron, creo que esa cantidad es una cantidad muy poca dentro de los presupuestos de los países, entonces no es algo como que muy sofisticado. Entonces todos estamos es un mito que nosotros quebrar. Entonces, y lo mencionó Elizabeth, todos los breaks de taxes que podemos darle al para el cooperativo, más del 57% del dinero de impuestos que nosotros colectamos se hace por exenciones impositivas, y todos van para el sector corporativo. Entonces, este argumento que no hay recursos es algo que como tenemos que cuestionar. Pero habiendo dicho eso, y en ese particular, también el efecto de que el último diciembre, no sé si ustedes escucharon, hubo una violación en Delhi de varios hombres con una mujer, y también llamó la presión de que el gobierno sintió, porque había tanta protesta en la calle, que tuvieron que como realmente mostrar que por lo menos en los prestos están haciendo algo por los géneros. Entonces también fue una parte de como que salvar el decoro del gobierno, demostrar que el género es una prioridad con relación al presupuesto. Muy rápidamente, para tu pregunta directa, no. Desafortunadamente no, pero sí creo que como el gobierno y los sectores sociales toman los resultados hacia adelante, yo creo que las cosas pueden cambiar. Y también quería preguntar rápidamente un comentario a la pregunta de específicamente en el área de violencia. Yo no sé por qué la violencia tiene tantas facetas y es un tema tan complejo. Una situación, creo que simplemente como que tirarle dinero o simplemente hacer el costeo, no deberíamos esperar que las cosas cambien. Debería ser simplemente el tema del costeo, desde mi punto de vista, es simplemente una forma en la cual es un argumento más para poder que los gobiernos puedan movilizar sus recursos para la sociedad civil, para poder movilizar, para que los medios puedan tener conciencia. Pero la figura en sí es muy poderosa, y estaba compartiendo con algunos de ustedes el día de ayer en otros países donde, por ejemplo,
las contratistas han encontrado que la violencia también les está costando directamente, entonces ellos también han organizado cosas al respecto dentro de sus empresas. Entonces estos son ejemplos en Inglaterra y en Estados Unidos, donde sin embargo no tuvieron el gobierno ahí, simplemente se dieron cuenta del número y dijeron, oye, tenemos que hacer algo sobre esto, porque realmente les está costando mucho dinero. Entonces es un argumento poderoso, pero no es el único argumento. Y como yo creo que en el primer día, que cuando comenzamos a hacer un resumen de los puntos claves del día, no deberíamos olvidarnos que al final del día el tema es un tema de derechos, y creo que esto involucra también la involucración, el involucramiento de la sociedad, también involucra algún tipo de conflicto, de confrontación, como el caso de India mostró. Tenemos que como que realmente ponerlo como un tema. El argumento político también es tan o más importante que simplemente los números. O sea, el número es el número, y tenemos que, más allá de la metodología que podamos utilizar, entonces realmente es importante que podamos manejarlo de otra manera. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Merci beaucoup. Último panel de la mañana. Agradecer al panelista, a las panelistas y a la moderadora. Antes del break que va a venir ya inmediatamente, me han pedido un pequeño aviso para todas las personas que van a querer hacer un tour por la ciudad. Por favor, conectarse con Mariana Díaz del ONU Mujeres para poder hacer todas las coordinaciones y la conexión con la empresa que los va a llevar a dar una vuelta a la ciudad, un recorrido turístico. Gracias y buen día.